Dice, hola pastor, buenas noches, dice Matías Catalán. Buenas noches desde Chile. Pregunta, ¿podría responder a Romanos 11 donde dice que Dios se reservó a 7,000 hombres? Parece que Dios escoge de forma individual. Sí, cuando busquemos el pasaje. Romanos capítulo 11 dice, eh, digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando del pueblo de Israel. Dice, de ningún modo, de ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Qué interesante, ¿no? Porque a pesar de que Israel está cegado por su rechazo al evangelio, el Señor Jesús dice que es como el faraón, perdón, el, no el Señor Jesús. Pablo está diciendo en Romanos 9 que es como el faraón que fue endurecido en su corazón por su corazón endurecido. Ese es un principio bíblico, que Dios entrega a los hombres a la dureza de su propio corazón. Lo vemos en Romanos 1, capítulo 1, verso 24, verso 28. Y aquí dice, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad, al pueblo de Israel. Eh, o no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel: Señor, han dado muerte a tus profetas. ¿Qué está haciendo Pablo? Está apelando a el pasaje donde se sentía solo y abandonado Elías en el antiguo pacto. Él se sentía que era el único que era fiel a Dios, y porque veía al pueblo entregado a la idolatría bajo el rey Acab y la malvada reina Jezabel. Tenían a los profetas de Baal y a las profetas de esta diosa de la fertilidad, Astarte. Y dice que recuerda ese pasaje de Elías, y Pablo está haciendo la alusión al pueblo de Israel, que muchos han rechazado a Cristo. Sin embargo, los primeros cristianos fueron judíos. Entonces ha habido judíos que creyeron en Jesús como el Mesías. Pablo era uno de ellos, que dijo que era hebreo de hebreos en el libro de Filipenses, y aquí dice que era israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, aunque está tratando con el tema Pablo en Romanos 9 al 11, de por qué es que Israel no ha venido a Cristo, y que si acaso la palabra de Dios ha fallado, acaso ha fallado Dios que no ha convertido a los judíos. Y la conclusión de Pablo en Romanos 9 al 11 es muy importante. Es importantísimo leer Romanos capítulo 9 seguido, continuando leyendo el capítulo 10 hasta el capítulo 11, porque es un solo argumento. No es que Pablo habló una cosa en Romanos 9, otra en Romanos 10, otra en Romanos 11. Lo que comienza en la postura que ahora está en nuestras Biblias, en la posición en las escrituras que ahora es Romanos 9, 1, termina hasta el final de Romanos 11. Recordamos que la Biblia no estaba dividida en capítulos, sino hasta el siglo XIII. Entonces, Pablo escribió una carta. Pablo no escribió capítulos. Pablo no le puso 9, 1, 9, 2, 10. No, esto es una división artificial, hecha para tratar de encontrar segmentos de lo que Pablo escribió en su carta a los romanos. Entonces, en esta carta no puedes aislar Romanos 9, 13 al 18, y colgarle allí la postura de la soteriología calvinista e ignorar, tapar tus ojos, cerrar tus oídos a lo que Pablo continúa desarrollando en el argumento al final del capítulo 9, al principio del capítulo 10. Por ejemplo, les voy a mostrar rápidamente el final del capítulo 9 para que se den una idea. Cuando Pablo habla y dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, el calvinismo toma este pasaje y dice, ya ves, es que no, la gente no depende de que alguien quiera buscar a Dios o que tenga la idea de Dios. En realidad depende de quien Dios tiene misericordia. Y ahí le encajan un concepto que no es bíblico, y este concepto se llama la elección incondicional. La Biblia habla del concepto de la elección en el sentido de que Israel era el pueblo elegido de Dios, y que en el nuevo pacto que Cristo vino a hacer, los gentiles son parte de ese pueblo elegido de Dios, en el sentido de que los gentiles que vienen a Cristo, que creen en Jesús por la gracia de Dios, por la obra completa de Cristo, a través de la fe, son injertados en ese pueblo de Dios, son hechos, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Y en ese sentido, Dios tiene un pueblo compuesto de gentiles y judíos salvos en el Mesías, salvos en Jesucristo. Y en ese sentido,
porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a Israel se le llamaba el pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento, los que son el pueblo de Dios, porque han sido salvos por gracia, por medio de la fe, son sus elegidos, son los elegidos. Muy interesante saber que Pablo nunca habla de de los elegidos o de los escogidos como prescribiendo quiénes son los que van a ser parte, porque hay un pueblo que incondicionalmente Dios escogió individualmente, sino que es una referencia al pueblo, a los que ya son salvos, para dejarles saber que son sus escogidos, que son su pueblo especial, en el sentido en que Israel lo era en el antiguo pacto, en el sentido de que es el pueblo con el cual Dios se relaciona, el pueblo al cual Dios se revela, el pueblo con el cual Dios tiene comunión. ¿Por qué? Porque ahora ellos están en Cristo, que ese es el sentido de Efesios 1:4, de que somos escogidos, la iglesia. Está hablando de la iglesia, del plan. Cuando lees el libro de Efesios, menciona constantemente la iglesia, hablando del plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, que en Cristo la humanidad iba a ser rescatada y que todos aquellos que estuvieran en Cristo serían parte del pueblo de Dios. Ese es el sentido que con la teología calvinista agustiniana surgida en el siglo V y después popularizada en el siglo XVI por Juan Calvino, tomó la teología en esa dirección, donde la gente ya se pone los lentes de lo que les dijeron, de lo que fueron indoctrinados, pensando que así se revela Dios en la Escritura. Pero cuando vas a la Escritura y ves cada uno de estos pasajes en su contexto, viendo lo que dice antes, lo que dice después, no existe tal concepto como una elección incondicional. Lo que existe es que condicionalmente, por medio de la fe, Dios ha decidido salvar a todo aquel que cree en Jesús, y todo aquel que cree en Jesús pasa a ser parte del pueblo especial de Dios, del pueblo escogido de Dios. Entonces, por ejemplo, en Romanos 9, entonces cuando dice no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, es una referencia a los judíos que, rechazando a Jesucristo, querían ser justificados ante Dios, querían ser aceptos ante los ojos de Dios porque eran circuncidados, porque guardaban el Shabbat, porque guardaban las fiestas santas, porque trataban de guardar los mandamientos de Dios, trataban de guardar las leyes de la Torá. Entonces, pero rechazaban a Jesús como un Mesías falso, como un impostor, como alguien en el cual rechazaban las señales y los milagros que Jesucristo había hecho con poder, y decían, no queremos creer en Cristo, pero corrían tras su propia justicia. Y por eso dice Pablo, no depende del que corre ni del que quiere. El calvinista piensa, es que no depende de que alguien pueda responder a Dios, no depende de que Dios ha abierto su invitación en su amor para que todo aquel que cree sea salvo, sino depende de que Dios individualmente escoge incondicionalmente a algunos desde antes de nacer y al resto no le importan. Eso sería atropellar la palabra misma de Dios, las escrituras, lo que Dios mismo ha revelado sobre sí en las escrituras. Y, por ejemplo, en Romanos, en Romanos 9, cuando dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, los gentiles que eran paganos, que no tenían la revelación de la ley de Dios, alcanzaron justicia, alcanzaron ser aceptos ante Dios. Estoy leyendo el verso 30 de Romanos 9. Es decir, la justicia que es por fe. No dice la justicia que es por una regeneración previa a la fe. No dice la justicia que es por una elección incondicional desde antes de la fundación del mundo. No, el pasaje está diciendo que ellos alcanzaron de parte de Dios, que Dios les dio esa justicia, que es por fe, la alcanzaron por la fe, por creer, y Dios justifica al impío, como lo dijo en Romanos 4, en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley, o querían obedecer la Torá para ser justos, para ser aceptos ante Dios, pero no alcanzaron esa justificación ante Dios, porque son imperfectos, porque son pecadores, porque no hay justo ni siquiera uno, lo que dice Romanos 3:10, y en ese contexto hablando de los judíos. Y el verso 32 dice, ¿por qué? Porque no iban tras esa justicia por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Ahí está clarísimo. El final de Romanos 9 muestra que Dios quiere salvar a ese pueblo de Israel, pero que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que tiene fe, no de los judíos
que quieren establecer su propia justicia por las obras de la ley. Y Romanos 10 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es por su salvación. Esto es una pacateada a la postura calvinista que dice, es que no, es que Dios eligió incondicionalmente a algunos y no eligió al resto porque a Dios no le plació. ¿Y quién eres tú para, para cuestionar a Dios? No, nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios y a Dios no lo cuestionamos. Lo que cuestionamos es un argumento surgido por Agustín en el siglo V que venía de conceptos gnósticos maniqueos y que no venía de las escrituras ni era conforme a la fe recibida de la iglesia en los 4 siglos anteriores. A Dios no lo cuestionamos jamás. Y si Dios lo hubiera querido hacer así, hacer las cosas así como lo concibe el calvinismo, estaríamos defendiéndolo y estaríamos diciendo, sí, Dios está en su derecho de hacer lo que quiera, porque ¿quién puede contender con Dios? El problema es tergiversar lo que Dios mismo ha dicho en su palabra, que escuchamos que él dice, cuando él dice que él no quiere la muerte del impío, del malvado, sino que se arrepienta, cuando él dice que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, cuando él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, cuando él dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y es una oferta hecha al mundo. Entonces dice en este verso dice que la oración de Pablo para ellos era para su salvación. Pablo oraba, Pablo no decía, no, es que el número de los escogidos no puede ser alterado, no porque Dios escogió individualmente, incondicionalmente al que él quiso, no, dice que él oraba por la salvación de ellos, sabiendo que su oración hacía una diferencia en que el evangelio avanzaba, que los corazones eran preparados, que el Señor, así como con Lidia, abría el corazón de Lidia para prestar atención a las palabras que Pablo decía a fin de que Lidia creyera en el mensaje del evangelio. Y dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se someten a la justicia de Dios. Ahora sí vamos a la pregunta de nuestro hermano para no hacerlo tan largo. Dice, digo pues, el verso 11, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo también soy israelita. Y pone el ejemplo de Elías, de que no es que Dios ha fallado en que Israel no ha sido salvo, sino que Israel ha desechado a su Mesías y Dios está preparando los tiempos para que los gentiles vengan a Cristo hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles para provocar a celos a Israel. Y menciona el ejemplo de Elías, de que Elías también se sentía fracasado, que se sentía solo, que se sentía que era el único que era fiel. Y dice que Elías suplicaba al Señor, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado. Y este es el argumento donde los judíos, muchos no estaban creyendo en el evangelio. Entonces decían, no, pues es que Israel no ha creído. Y Pablo dice, no, hay personas dentro de los judíos que han creído en Jesús y Pablo era uno de ellos. Y dice, pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Cuando la escritura dice, cuando Dios le dice a Elías, que se sentía solo, me he reservado 7,000 hombres, Dios puede decir esto sin necesariamente tener que caber dentro de la definición calvinista de una elección incondicional de algunas personas. Es como que Dios dice, Elías, yo te mando para retar a los profetas falsos y mostrarle a todo el pueblo de que yo soy Dios. Ve y confronta al malvado Acab, a la malvada Jezabel y muestra mi poder en Israel porque se han vuelto a la idolatría. Y atrás de todo, dentro de la narrativa calvinista, es que Dios se reservó 7,000, pero no quiso que los demás creyeran. Entonces es absurdo que Dios manda a Elías a predicar, a confrontar al pueblo. Él hace, por medio del poder de Dios, bajar fuego del cielo para que vean que el Señor es Dios. Y dice, si el Señor es Dios, sírvanle a Él. Es un reto, es una manifestación del poder de Dios para que el pueblo despierte y se dé cuenta que los Baales no son un Dios verdadero y que el único Dios verdadero es Yahweh, el Dios de Israel. Entonces, cuando dice me he reservado, es porque Dios siempre en su relación con nosotros nos llama, nos invita, manda a sus profetas, manda la proclamación de su palabra y aquel que quiere escuchar, como lo dice el mismo Juan capítulo 6:45, dice, serán todos enseñados por Dios, pero obviamente el que escucha la voz del Padre es el que el Padre trae a Jesús. Y dice, me he reservado. Dios puede perfectamente, con consistencia, decir, me he reservado, porque son su pueblo,
porque Dios les llamó, porque Dios utilizó circunstancias y su palabra y la relación que ellos respondieron al Señor para ser su pueblo y Dios se los ha reservado porque son su pueblo. No necesariamente esta declaración implica una elección incondicional de quien Él quiere. Sería absurdo que Dios llama a los hombres, llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento, pero Él no quiere que se arrepientan y solamente tiene los que se ha reservado, pero el resto no le importan. Eso sería un mensaje absolutamente contrario al resto de las escrituras. Entonces, cuando dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal, y de la misma manera ha quedado en el tiempo presente un remanente de un pueblo que ha respondido al Mesías de Dios, que son parte de ese pueblo elegido de Dios, de ese pueblo que Dios quería tener salvo por gracia, por medio de la fe, conforme a la elección de Dios. ¿Cómo es la elección de Dios? ¿Cómo es este pueblo reservado conforme a la elección? No es una elección individual agustiniana calvinista surgida en el siglo V. Es una elección en el contexto del concepto bíblico de Dios en su relación con Israel, que ahora se refiere al plan de Dios de que judíos y gentiles sean salvos en Cristo Jesús y lleguen a ser parte de su pueblo escogido, del pueblo de que todo aquel que por la fe cree en Jesús es escogido para ser parte del pueblo de Dios. En ese sentido. Entonces, bueno, espero que haya respondido tu pregunta y obviamente cuando vamos al final del pasaje, cuando vamos al mismo capítulo 11, cuando llegamos al verso 20, dice, muy cierto dice, verso 19, entonces dirás, las ramas, los judíos incrédulos, fueron desgajadas para que yo, gentil romano, gentil cristiano que vivo en Roma, que he creído en Jesús, para que yo fuera injertado. Y dice el verso 20, muy cierto, fueron desgajadas, fíjate lo que dice, por su incredulidad. Pablo dice que los judíos incrédulos que no han creído en Jesús, aquellos que corrían tras su propia justicia por las obras de la ley, intentando ser justificados ante Dios, dice el verso 20 del capítulo 11, fueron desgajados, o sea, fueron cortados del olivo, que el olivo representa al pueblo de Dios. Esos judíos incrédulos fueron quitados del olivo. No son pueblo de Dios porque están en incredulidad. Y dice, fueron desgajados por su incredulidad. No fueron desgajados por un rechazo de Dios, porque Dios no quiso reservarse 7,000 rodillas que no se doblaran ante Baal, porque Dios no quiso escogerlos, sino fueron desgajados. El pasaje lo aclara, tienes que estar ciego para no verlo o taparle la boca a lo que la Biblia dice. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, está hablando de los creyentes en Roma, tú por la fe te mantienes firme. No dice por la elección incondicional, sino por la fe te mantienes firme. Dice, no seas altanero, sino teme. Porque un cristiano gentil en Roma, que ya ha sido salvo en Cristo, que ya fue injertado en el olivo, que ya es parte del pueblo de Dios, que ya ha sido justificado ante Dios y acepto ante Dios por la sangre de Cristo, ¿por qué Pablo le dice, ten temor en tu corazón, ten respeto y teme? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a esos judíos por ser incrédulos, dice, tampoco a ti te perdonará. Espérate, ¿de qué está hablando Pablo? Si está hablando a creyentes judíos ya injertados en el olivo, que ya son parte del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere con decirle no te perdonará? Dios no te va a perdonar que andas menospreciando a los judíos. No está hablando de eso. Está hablando de estar en la misma posición de aquellos que fueron desgajados, que ya no son parte del pueblo de Dios. Y está hablando de la incredulidad o de la fe o falta de fe. Y dice el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, los judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías, pero para ti bondad de Dios, y luego pone una condición, si es que permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. Tremendas palabras. Pero mira lo que dice el verso 23, y también ellos, si ellos, los judíos incrédulos, que fueron rechazados, los que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, el faraón incrédulo que fue endurecido, las vasijas de deshonra preparadas para destrucción por su incredulidad. Mira lo que dice, todo el argumento que había hecho en el capítulo 9, en el verso 23 dice, también ellos, si no permanecen en incredulidad, o sea, si llegan a creer en Jesús como el Mesías, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo.
porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza era un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado, tú fuiste cortado de un olivo de otro pueblo que no era el pueblo con el cual al cual Dios se había revelado, manifestado, que era el pueblo de Dios, y fuiste injertado en un olivo cultivado. En el plan de Dios de tener un pueblo suyo que comenzó con Israel, fue injertado y ahora es parte del pueblo de Dios. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Y luego dice el verso 28, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero, mira el verso, no, desde el verso 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. No dice que es un endurecimiento total porque fueron desgajados, porque ya no pueden creer jamás, porque Dios no los escogió, porque son vasijas de deshonra preparados para destrucción. No, no, no. Y por cierto, la imagen de una vasija preparada para destrucción evoca al profeta Jeremías cuando le dice, ve a la casa del alfarero y está trabajando con la masa, con el barro, y lo tiene que romper y volver a hacer vasijas preparadas para destrucción. Dios tiene que tratar con ellos y Dios está moldeando a su pueblo, llamándoles al arrepentimiento. No es un rechazo para destruirlos para siempre. Y aquí dice aquí que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que hayan entrado en la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está hablando de que Dios quiere rescatar a los judíos, que quiere que sean salvos. En cuanto al evangelio, son enemigos porque han rechazado el evangelio y por causa de ustedes, porque Dios está permitiendo que los que no son judíos vengan a la salvación. Pero dice, pero en cuanto a la elección, o según la elección de Dios, son su pueblo elegido. Según la elección, está hablando, fíjate cómo no encajan los conceptos del calvinismo, porque por un lado dice que estos judíos incrédulos, según Romanos 9, son vasijas de deshonra preparadas para destrucción, ¿sí? Sin embargo, aquí dice que en cuanto a la elección de Dios son amados. Dice que Dios los ama y que Dios los ha elegido y que Dios les ha mostrado su amor por causa del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob por parte de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, dice el verso 29. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia. Por razón de la desobediencia de ellos, el evangelio se está expandiendo entre las naciones. Dice así también ahora, estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Tenemos que orar por la salvación de Israel, de los judíos y de las naciones de la tierra, por supuesto también. Dice verso 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. No es que Dios dijo, quiero que sean desobedientes, sino que los entregó a sus caminos de desobediencia para mostrar misericordia a todos. Tremendo, ¿no? Entonces tienes que leer, no puedes nada más agarrar, me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, hablando de cuando Elías se encontraba devastado pensando que era el único y mostrando que Dios se había reservado pueblo suyo, pero no era por una elección incondicional, porque Dios dijo, tú, mini, mani, mo, o de tin, marín, de doping, güey, a ti sí y al resto no. No se trataba de eso, se trataba de personas que eran parte del pueblo de Dios, que continuaban siendo fieles y Dios puede decir, me los he reservado porque Dios tiene una relación con ellos y son su pueblo y se han mantenido en fidelidad. No necesariamente implica una elección incondicional.